Durante 50 años, millones de mexicanos creyeron que lo que veían en la pantalla era la realidad. No lo era. Lo que vas a descubrir hoy explica por qué el canal que acompañó tu infancia, tus tardes, tus noticias de cada noche, nunca fue lo que dijo ser. Porque detrás de los noticieros, detrás de las telenovelas, detrás de la señal que llegaba a cada rincón del país, operaba algo que ningún mexicano debería haber ignorado. Y una vez que lo sepas, nunca volverás a ver esa pantalla de la misma manera. Pasé 6 meses revisando archivos internos, documentos del Congreso, registros de prensa desde 1955, terabytes de comunicaciones filtradas para traerte este documental. Lo que estaba en juego no era un canal de televisión. Era la versión de México que 70 millones de personas recibían cada noche en su sala. ¿Quién ganaba las elecciones? ¿Qué masacres existían y cuáles nunca ocurrieron? ¿Qué candidatos merecían gobernar y cuáles simplemente desaparecían de la pantalla? Televisa fue durante décadas el orgullo de la televisión en español, la empresa que exportó telenovelas a 120 países, la voz que acompañó las tardes de generaciones enteras de mexicanos. Pero lo que ocurría dentro de sus instalaciones era algo muy distinto a lo que transmitían sus cámaras. Porque Emilio Azcárraga Milmo no construyó solo un emporio de entretenimiento, construyó la maquinaria de control más poderosa que haya existido en México. Y cuando él murió, esa maquinaria no desapareció, se modernizó. Hubo una decisión que tomó un presidente mexicano en 1950 y que ningún libro de texto explicó nunca con claridad. No fue una decisión técnica, no fue una decisión económica, fue una decisión sobre quién controlaría lo que los mexicanos verían, escucharían y creerían durante las siguientes décadas. Y esa decisión se tomó en privado, entre amigos, sin licitación pública, sin criterios transparentes, sin que nadie en el país pudiera opinar al respecto. Miguel Alemán Valdés tenía dos opciones para organizar la televisión en México. La primera era el modelo europeo, televisión pública, controlada por el Estado, como la BBC en Inglaterra, accesible para todos, sin propietarios privados. La segunda era el modelo estadounidense, cadenas comerciales en manos de empresarios privados, financiadas por publicidad. Alemán eligió la segunda. Y lo que vino después no fue una licitación abierta, fue un reparto. La primera concesión de televisión en México se entregó a Rómulo O'Farrill, dueño del periódico Novedades y amigo cercano del presidente. Las transmisiones de prueba del Canal 4 llegaron a 5 receptores en todo el país, 2 en las oficinas de los O'Farrill, 1 en el despacho del presidente alemán, 1 en el despacho del secretario de Comunicaciones y 1 en la oficina del hijo del presidente. Eso era la televisión mexicana antes de nacer, un aparato en los despachos del poder. La segunda concesión fue para Emilio Azcárraga Vidaurreta, el hombre más poderoso de la radio comercial en México, propietario de la XEW desde 1930, Canal 2. La tercera para el ingeniero Guillermo González Camarena, el único de los tres que había inventado algo relacionado con la televisión, quien además había recibido financiamiento de los propios Azcárraga durante sus experimentos. 3 concesiones, 3 hombres conectados entre sí y con el poder presidencial, y una ley que no impedía que una sola familia acumulara todo el espectro que quisiera. Lo que ocurrió después fue presentado como una necesidad económica, pero funcionó como una trampa perfecta. En 1955, los 3 propietarios anunciaron que no podían sostenerse compitiendo entre sí. La solución: fusionarse. Nació Telesistema Mexicano, Canal 2, 4 y 5. Una sola empresa. Y la única voz de televisión en español que llegaría año tras año a más hogares mexicanos. Pero había algo que muy poca gente entendió en ese momento. Cuando Miguel Alemán Valdés terminó su sexenio en 1952, no salió del negocio televisivo. Entró más adentro. Con el tiempo, la familia Alemán se convirtió en accionista de la empresa. El expresidente que había entregado las concesiones ahora participaba directamente en los beneficios de la empresa a quien se las había otorgado. No había ninguna ley que lo prohibiera. No había ningún organismo que lo supervisara.
Y no hubo ningún escándalo, porque la prensa que podría haberlo documentado dependía de la misma estructura de favores para operar. Para 1959, Telesistema Mexicano tenía repetidoras en 20 estados del país. La señal llegaba cada vez más lejos, pero no era solo entretenimiento lo que viajaba por esas antenas. Era una versión de la realidad, una versión que nadie había contratado, que nadie había elegido en una urna, y que fue construida desde el principio con un acuerdo tácito entre la empresa y el gobierno del PRI. Nosotros controlamos la pantalla, ustedes controlan las concesiones. Y ninguno de los dos habla de lo que el otro hace. Ese fue el pacto original. No estaba escrito en ningún contrato, no aparecía en ningún acta oficial, pero funcionó durante décadas con una precisión que ningún documento habría podido garantizar, porque estaba construido sobre algo más sólido que la ley. Estaba construido sobre intereses mutuos. Y los intereses mutuos, cuando se protegen desde el poder, no necesitan firma. Lo que México todavía no sabía en ese momento es que ese pacto no era el techo, era el piso. La tarde del 2 de octubre de 1968, mientras miles de estudiantes se reunían en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la televisión mexicana transmitía otra cosa, una telenovela, un programa de variedades. El Blanquita anunciaba un show de Tongolele. México, según la pantalla chica, era un país tranquilo a 10 días de inaugurar los Juegos Olímpicos. Lo que ocurría a unas cuadras de distancia era una masacre. El ejército mexicano, junto con un grupo paramilitar encubierto conocido como el Batallón Olimpia, rodeó la plaza con 5.000 soldados y 200 tanquetas. Los francotiradores, que investigaciones posteriores demostrarían que pertenecían a la Guardia Presidencial, abrieron fuego. El tiroteo duró 90 minutos. Después se prolongó de forma intermitente hasta entrada la noche. Estudiantes, maestros, padres de familia, transeúntes. Nadie en la plaza esa tarde eligió estar en medio de una guerra. Al día siguiente, los noticieros de Telesistema Mexicano presentaron la versión que el gobierno había preparado. El ejército había sido atacado primero por francotiradores estudiantiles. Los muertos eran una consecuencia inevitable de la provocación. El número de víctimas que los medios reportaron fue mínimo. La plaza, según las cámaras, había amanecido barrida, como si nada hubiera ocurrido. Lo que ningún noticiero mexicano transmitió esa noche fue lo que sí estaba documentado: cuerpos, heridos en los pasillos de los edificios, familias buscando a sus hijos en hospitales militares que negaban tener detenidos, vecinos que habían visto desde sus ventanas lo que ninguna cámara de televisión quiso registrar. La escritora Rosario Castellanos lo dejó escrito con una precisión que ningún noticiero alcanzó. Al día siguiente, los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Pero Telesistema Mexicano no actuó solo por miedo, actuó por convicción, porque el pacto que había construido con el gobierno desde 1950 incluía exactamente eso, a cambio de las concesiones, de la renovación automática de las frecuencias, de la protección que el Estado le garantizaba como monopolio. La empresa transmitía lo que el gobierno necesitaba que se transmitiera, y silenciaba lo que el gobierno necesitaba silenciar. El 68 no fue la primera vez. Antes habían desaparecido de la pantalla las huelgas ferroviarias, los movimientos obreros, las devaluaciones que arruinaban familias enteras. Pero el 68 fue diferente, porque lo que Telesistema ayudó a silenciar esa noche no era una huelga ni una protesta menor. Era una masacre cometida por el Estado mexicano contra sus propios ciudadanos, a 10 días de que México presentara al mundo su mejor cara olímpica. Y la televisión, la única voz que llegaba a millones de hogares, eligió no contarlo. Años después, cuando la presión internacional y las investigaciones independientes obligaron a reconocer lo ocurrido, Telesistema ya se había convertido en Televisa, y un directivo del consorcio intentó reescribir esa historia con una afirmación que resultó tan reveladora como obscena. Dijo que la empresa había sufrido, que el gobierno de Díaz Ordaz les había aplicado un impuesto como castigo por haber dado voz a los estudiantes en 1968, que ellos también habían sido víctimas. No había ningún registro que respaldara esa versión. Lo que sí existía, documentado y verificable, era el contrario.
Los noticieros de Telesistema reprodujeron la versión oficial del gobierno sin cuestionarla. Criminalizaron el movimiento estudiantil y contribuyeron a construir el silencio que rodeó a las familias de las víctimas durante décadas. El pacto del que nadie hablaba tenía un precio, y ese precio lo pagaron personas que nunca firmaron ningún contrato. Lo que muy poca gente se preguntó en ese momento era esto: si Televisa fue capaz de silenciar una masacre en 1968, ¿qué más fue capaz de silenciar cuando nadie estaba mirando? El 6 de julio de 1988, millones de mexicanos salieron a votar. Era la primera vez en décadas que existía una oposición real con posibilidades reales de ganar. Cuauhtémoc Cárdenas había recorrido el país durante 9 meses frente a multitudes que en muchos estados nunca habían visto nada igual. En La Laguna, en Michoacán, en la Ciudad de México, la gente se apilaba en las plazas para escucharlo. Era visible que algo estaba cambiando. Lo que no era visible era lo que hacía Televisa durante esos 9 meses de campaña. El noticiero 24 horas, conducido por Jacobo Zabludovsky y visto cada noche por decenas de millones de mexicanos, dedicaba hasta el 70% de su cobertura política al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Cárdenas, el candidato con los mítines más grandes del país, prácticamente no existía en pantalla. No era entrevistado. Sus actos de campaña recibían menos tiempo que candidatos que nadie conocía. Y el fin de semana anterior a las elecciones, cuando Televisa finalmente lo mencionó con extensión, lo hizo para presentarlo como un peligroso comunista aliado de Fidel Castro. Eso era lo que veían los mexicanos en sus televisores cada noche. Un solo candidato, una sola versión, una sola realidad construida desde los estudios de Chapultepec. La noche del 6 de julio, cuando los primeros resultados comenzaron a llegar y señalaban una ventaja de Cárdenas, ocurrió algo que México recuerda hasta hoy con un nombre simple y preciso: la caída del sistema. El sistema de cómputo de la Secretaría de Gobernación se apagó. Los resultados dejaron de transmitirse, y cuando volvieron, días después, el ganador era Salinas. Lo que Televisa transmitió esa noche fue la versión oficial. Falla técnica, proceso normal, todo bajo control. El nombre de Cárdenas desapareció de la ecuación con la misma velocidad con que los datos favorables a él habían desaparecido de las pantallas del gobierno. Años después, el propio expresidente Miguel de la Madrid lo reconoció por escrito en sus memorias. Los primeros resultados esa noche favorecían a Cárdenas, y él ordenó que se anunciara el triunfo de Salinas de todas formas, sin cifras que lo respaldaran. Confesó que se habían manipulado deliberadamente los datos, que la victoria de Salinas fue decretada antes de ser contada. En 2017, Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación que manejó ese proceso, admitió públicamente que hubo fraude electoral. Las boletas de esa elección fueron destruidas en 1991, con el voto del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados. La verdad se quemó antes de que alguien pudiera certificarla. Pero el fraude del 88 no fue solo una operación de la Secretaría de Gobernación. Fue posible, en buena medida, porque Televisa construyó durante 9 meses el escenario que lo hizo creíble. Si la pantalla nunca mostró a Cárdenas como un candidato real, si millones de mexicanos llegaron a las urnas con la imagen de que el único candidato posible era Salinas, entonces la noche del fraude no necesitó ser perfecta. Solo necesitaba ser suficientemente confusa. Ese fue el verdadero poder de Televisa en 1988. No fue el fraude en sí, fue haber preparado el terreno para que el fraude pasara sin que el país se incendiara. Y si esto ocurrió con las elecciones de 1988, la pregunta que nadie hizo con suficiente fuerza en ese momento era inevitable. ¿Cuántas veces más había ocurrido lo mismo? ¿Cuántos presidentes anteriores debían su cargo, al menos en parte, a lo que Televisa eligió mostrar y lo que decidió callar? Había 2 Televisas: la que México veía en su sala cada noche, con sus telenovelas, sus estrellas, sus historias de amor y sus conductores impecables, y la que existía detrás de las cámaras, en los pasillos de producción, en las fiestas a las que no llegaban los reflectores. La primera era un producto construido con precisión para que millones de personas creyeran en ella. La segunda era lo que hacía posible que esa ilusión siguiera funcionando.
El Centro de Educación Artística de Televisa nació a finales de los años 70 como una idea de Emilio Azcárraga Milmo. El Tigre, como lo llamaban, quería talento nuevo. Quería actrices que no fueran siempre las mismas. Quería rostros frescos para sus telenovelas. El proyecto era legítimo en su origen. Clases de actuación, de baile, de canto. Una escuela dentro del Emporio. Un semillero de estrellas. Lo que ocurrió con ese proyecto con el paso de los años es lo que varios testimonios documentados describen con una precisión incómoda. Un productor que trabajó en Televisa durante 28 años y que participó en la formación de grupos como Timbiriche y Garibaldi, lo describió sin ambigüedades en el libro de la periodista San Juana Martínez. Existía dentro de la empresa un grupo especial de mujeres jóvenes que no eran exactamente actrices ni conductoras, pero que estaban vinculadas a ejecutivos. Cuando llegaba el momento, cuando algún cliente importante necesitaba atención, cuando algún político de alto nivel visitaba las instalaciones, ese grupo tenía una función específica. El productor lo dijo con una frase que no deja margen a la interpretación. Cuando te digan que tienes que ir a la fiesta de un ejecutivo, lo tienes que hacer. Ese es el grupo que ya sabe que va a ganar una novela. La actriz Alejandra Ábalos lo confirmó de manera directa. En más de una ocasión, le ofrecieron ser parte de lo que se describía como un catálogo. Le explicaron los términos. Cenar con clientes de la empresa, acompañar a ejecutivos en eventos, pasar la noche con personas que podían invertir en Televisa o que tenían el poder de decidir qué rostros aparecían en pantalla. Las cantidades que se mencionaban llegaban al 1.000.000 de pesos por noche. Ábalos rechazó la oferta, pero reconoció que muchas compañeras suyas no lo hicieron. Que algunas lo hicieron porque lo necesitaban, que el sistema no era una excepción, era una práctica. Lo que más tarde se conocería públicamente como el escándalo del catálogo de Televisa no fue una revelación de investigadores ni de autoridades, fue un accidente. En 2017, Kate del Castillo mencionó en un documental que se había alejado de la empresa porque la presionaban para acompañar a hombres en eventos. Sus palabras abrieron una puerta que muchas personas habían mantenido cerrada durante décadas. Otras actrices comenzaron a hablar. Otras guardaron silencio. Algunas que habían hablado después dijeron que sus palabras habían sido malinterpretadas. Eso también formaba parte del sistema. La ambigüedad era una protección. Nadie podía señalar con certeza a nadie específico. No había documentos firmados. No había contratos que dijeran lo que en realidad era aquello. Solo existían testimonios de personas que habían estado dentro y que al salir tenían mucho que perder si hablaban con demasiada claridad. Lo que sí quedó documentado es que este sistema no era una anomalía marginal operada por algún funcionario menor. Era una práctica que existía con conocimiento de personas en niveles de decisión dentro de la empresa. Un productor que había pasado casi 3 décadas dentro lo describió como algo estructural, no como un secreto de un individuo, y lo que lo hacía posible era exactamente lo mismo que hacía posible todo lo demás en Televisa: el monopolio. Si una actriz quería trabajar en televisión en México, Televisa era prácticamente la única opción real durante décadas. Y cuando hay una sola puerta, quien la controla puede poner el precio que quiera para abrirla. El poder de Televisa no era solo político, era también este poder más íntimo, más difícil de documentar y más difícil de denunciar. El que se ejercía sobre personas que dependían de la empresa para existir profesionalmente y que sabían con precisión lo que les costaba decir que no. Todo esto ocurría mientras en la pantalla las telenovelas contaban historias de amor puro, de familias unidas, de buenos que al final triunfaban sobre los malos. Esa era la Televisa que México veía. La otra era la que algunos conocían y muy pocos podían contar. El 1 de diciembre de 2005, la Cámara de Diputados de México aprobó una de las leyes más importantes en la historia de las telecomunicaciones del país. La sesión duró 7 minutos. 327 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 7 minutos. Para una ley que rediseñaba quién controlaba el espectro radioeléctrico de una nación de 100 millones de personas. Lo que México no sabía esa tarde es que la iniciativa no había sido redactada por legisladores, no había surgido de un proceso de consulta pública, de un debate técnico, de una comisión de expertos.
Había llegado al Congreso con instrucciones precisas que circularon entre los operadores políticos de las televisoras con una frase que quedó documentada. La ley debía aprobarse sin quitarle una sola coma. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La iniciativa la presentó formalmente un diputado del PRI en noviembre de 2005. Pero los legisladores que la impulsaron no venían de una sola fracción, venían del PRI, del PAN y del Partido Verde. 3 partidos con agendas distintas, con historias distintas, con posiciones distintas sobre casi todo, pero sobre esto, unanimidad. Y esa unanimidad tenía un nombre que los analistas políticos le pusieron sin rodeos: la telebancada. El espectro radioeléctrico en México es un bien público, pertenece a la nación, no a las empresas que lo usan, sino a todos los mexicanos. Lo que la ley aprobada en 7 minutos hacía era privatizar ese bien de una manera que ningún contrato formal habría podido lograr. Les otorgaba a los concesionarios existentes, es decir, a Televisa y a TV Azteca, el derecho de usar las frecuencias que ya tenían para servicios digitales adicionales, telefonía, internet, transmisión de datos, sin licitación pública, sin pago al Estado, sin competencia. Lo que el espectro de una frecuencia de televisión iba a permitir en la era digital era mucho más que transmitir un canal. Era una autopista entera de telecomunicaciones. Y esa autopista se entregó de manera gratuita a quienes ya tenían la llave. El proceso en el Senado fue más complicado. 46 especialistas, académicos y funcionarios públicos fueron convocados a consulta. 34 de ellos se expresaron en contra de la ley. El presidente de la Comisión Federal de Competencia dijo que no había salvaguardas contra la concentración excesiva. El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones dijo que la ley no garantizaba la rectoría del Estado sobre el espectro. El Instituto Federal Electoral advirtió sobre contradicciones con la legislación electoral. Ninguna de esas voces cambió un solo artículo. Lo que sí quedó documentado es lo que ocurrió con los senadores que sí intentaron oponerse. Un grupo encabezado por el panista Javier Corral, el priista Manuel Bartlett y el perredista César Ojeda denunció públicamente la reforma y alertó sobre la captura regulatoria. Eran voces de partidos distintos que coincidían en algo inusual, que lo que estaban aprobando sus colegas no era legislación, era un contrato comercial disfrazado de ley. La ley fue aprobada en abril de 2006. El presidente Vicente Fox la firmó antes de que nadie pudiera revertirla. En ese momento, México estaba a meses de las elecciones presidenciales más competidas en décadas. Los partidos políticos, todos ellos, necesitaban espacios en televisión para sus campañas, y Televisa controlaba esos espacios. La coincidencia entre la urgencia legislativa y el calendario electoral no era sutil. El propio Santiago Krill, exsecretario de Gobernación que había estado en el gobierno que aprobó la ley, reconoció años después que se aprobó en un clima de presión, que no se negoció, sino que se impuso, y que era una legislación con muchos defectos. Lo dijo después, cuando ya era demasiado tarde. 47 senadores interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. En 2007, la Corte les dio la razón. Declaró inconstitucionales artículos fundamentales de la ley, los que otorgaban frecuencias digitales sin pago, los que establecían refrendos automáticos a perpetuidad, los que expandían los negocios de las televisoras sin regulación. 9 ministros, por unanimidad, dijeron que lo que el Congreso había aprobado en 7 minutos violaba 6 artículos de la Constitución mexicana. Pero lo que la Suprema Corte no pudo deshacer era lo que ya había ocurrido. La señal que la aprobación unánime había enviado al país y al mundo, que en México, cuando Televisa quería una ley, bastaba con pedirla, que el Congreso, con sus 327 diputados y sus múltiples partidos, podía convertirse en notaría en 7 minutos, que el espectro radioeléctrico, un bien de todos los mexicanos, podía entregarse en el tiempo que tarda un hombre en tomarse un café. Un historiador que documentó ese periodo lo escribió sin ambigüedades. Lo que ocurrió en 2006 fue el periodo más vergonzoso en la historia moderna de la comunicación en México. Un monopolio mediático, en alianza con el poder legislativo y ejecutivo,
Privatizó el espectro de la República como nunca antes se había hecho, violando principios fundamentales de la Constitución y vulnerando la soberanía del Estado. El pacto original de 1950 había sido discreto. Un presidente, unos empresarios, unas concesiones entregadas entre amigos. 55 años después, ese mismo pacto ya no necesitaba disimulo. Se ejecutaba en público, en el Congreso, con votos contados, firmado por el presidente y publicado en el diario oficial, a la vista de todos. Porque cuando el poder es suficientemente grande, ya no necesita esconderse. Lo que México todavía no sabía en ese momento es que la ley Televisa no era el punto más alto del poder de la empresa. Era apenas la antesala de algo más oscuro. Porque mientras el Congreso aprobaba leyes a la medida de las televisoras, dentro de Televisa se construía algo que no tenía nombre público todavía. Una operación que no usaba legisladores, que no necesitaba votos, que funcionaba con actores contratados, cámaras ocultas y denuncias fabricadas contra cualquiera que representara una amenaza. Eso viene después. En 2009, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y aún faltaban 3 años para las elecciones presidenciales, alguien dentro de Televisa comenzó a construir un producto. No una telenovela, no un programa de variedades, un candidato. Lo que ocurrió durante los 6 años siguientes fue documentado con detalle por el periodista Genaro Villamil en 2 libros. Uno publicado en 2009, el otro en 2010. Villamil describió la participación de Televisa en la promoción de Peña Nieto como una operación sistemática, financiada, con estrategia de medios definida y ejecutada desde dentro del consorcio. No era cobertura periodística, era producción. Los documentos que en 2012 publicó el diario británico The Guardian añadieron una capa de precisión a lo que Villamil había narrado. Según esos documentos, al inicio del gobierno de Peña Nieto como gobernador, existían hojas de cálculo detalladas con presupuestos para cobertura en los espacios principales de Televisa, noticias, entretenimiento, programas de alto rating. El objetivo era claro: difundir alrededor de 200 noticias, entrevistas y reportes especiales relacionados con Peña Nieto en los canales del consorcio. El costo estimado en esos documentos superaba los 346 millones de pesos, solo para ese primer periodo, solo para empezar a construir la imagen de un gobernador estatal como figura nacional. Televisa negó la autenticidad de esos documentos. Sus portavoces señalaron que las autoridades electorales habían revisado la cobertura de 2012 y la habían considerado apegada a las normas. Lo que nadie pudo negar era lo que cualquier mexicano que tuviera televisión pudo ver con sus propios ojos durante esos años: la omnipresencia de Peña Nieto en la pantalla de Televisa. Sus actos de gobierno cubiertos como grandes eventos, su boda con la actriz Angélica Rivera transmitida como un acontecimiento nacional, su imagen construida con la misma maquinaria de producción que construía las telenovelas. El productor estelar de Televisa, que había producido el Big Brother, encabezó el equipo de comunicación de la campaña presidencial de 2012. La coordinadora de redes sociales de Peña Nieto había trabajado previamente en esmas.com, empresa propiedad de Emilio Azcarra Gallán. El cierre de campaña se realizó en el Estadio Azteca, el emblema físico del poder de Televisa en la Ciudad de México. La noche de la victoria, los cantantes que amenizaron la fiesta del PRI eran figura del catálogo de artistas de la televisora. No era una coincidencia, era una operación. Cuando miles de estudiantes de la Universidad Iberoamericana abuchearon a Peña Nieto en mayo de 2012 durante un foro universitario, y ese rechazo se volvió viral en las redes sociales, los noticieros de Televisa minimizaron el episodio. El PRI calificó a los estudiantes como un grupo de provocadores que no representaban a nadie. Televisa reprodujo esa versión. Lo que siguió fue el movimiento #YoSoy132. Decenas de miles de jóvenes en las calles, en universidades públicas y privadas de todo el país, con una consigna que sintetizaba lo que muchos mexicanos llevaban años pensando, pero poco habían dicho con esa claridad: Televisa te idiotiza. Los manifestantes marcharon hasta las instalaciones de Televisa en Santa Fe. Era la primera vez en décadas que una protesta masiva señalaba directamente a la televisora como actor político, no como medio de comunicación.
No al gobierno, no al PRI, a Televisa. Pero el movimiento no detuvo la elección. Peña Nieto ganó con el 38% de los votos. Regresó al PRI a la presidencia después de 12 años. Y lo que vino después fue la confirmación de algo que muchos analistas ya habían documentado: que la relación entre Televisa y el PRI no era una alianza de iguales, era un negocio. Un ex empleado de Televisa, que habló con The Guardian, lo resumió con una frase que no requiere traducción. La lealtad es a la posición, no a la persona. Televisa no apoyaba a presidentes porque creyera en ellos. Los apoyaba porque necesitaba lo que solo ellos podían dar: concesiones, renovaciones de frecuencias, ausencia de regulación, publicidad oficial. Y los presidentes necesitaban lo que solo Televisa podía dar: la pantalla que llegaba a 70 millones de mexicanos cada noche. Ese intercambio había funcionado desde 1950. Había sobrevivido a masacres, a fraudes electorales, a cambios de partido en el poder. Había sobrevivido porque ninguna de las dos partes tenía incentivos para destruirlo. Lo que ninguno de los dos anticipó es que había algo que no podían controlar. No era la prensa, no era la oposición, era algo más pequeño, más rápido y más difícil de silenciar: Internet. Y cuando las redes sociales comenzaron a distribuir lo que Televisa elegía no transmitir, cuando los jóvenes del hashtag Yo Soy 132 pudieron mostrar al país en tiempo real lo que ocurría en una plaza universitaria sin necesitar un noticiero, algo comenzó a romperse. El monopolio de la pantalla no cayó de golpe. Empezó a agrietarse. Y cuando un monopolio empieza a perder el control de la narrativa, lo que viene después no es la calma, es el miedo. Y el miedo, en una empresa con los recursos y los contactos de Televisa, produce cosas que ningún telespectador habría imaginado ver transmitidas bajo el logo de la empresa. Eso es lo que viene a continuación. Debajo de la antena principal de Televisa en Chapultepec hay un piso de oficinas que durante 6 años tuvo un nombre en clave. Lo llamaban Palomar. Nadie que no formara parte de ese grupo sabía exactamente qué ocurría ahí. Y lo que ocurría ahí era esto: la fabricación sistemática de mentiras con recursos de la empresa de medios más grande en habla hispana. En enero de 2025, un ex empleado de Televisa llamado Germán Gómez García entregó a la periodista Carmen Aristegui un disco duro con más de 5 terabytes de información: chats internos, guiones, videos, contratos, comunicaciones que cubrían 6 años de operaciones, de 2018 a 2024. La cantidad de material era comparable a la filtración de los Sedana Leaks y al doble de lo contenido en los Panama Papers. El 26 de abril de 2025, Aristegui Noticias comenzó a publicar lo que encontró. El escándalo se conoció como Televisa Leaks. Lo que los documentos revelaron no era la historia de un empleado deshonesto actuando por su cuenta. Era una estructura, una operación con jerarquía, con presupuesto, con personal fijo y con reporte directo a la alta dirección de la empresa. Al frente del Palomar estaba Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Información de Televisa. Tejado encabezaba reuniones a las que el equipo llamaba War Rooms, cuartos de guerra, donde se definían los objetivos de cada semana: a quién atacar, a quién promover, qué narrativa instalar, qué narrativa destruir. A partir de esas órdenes, un equipo de redactores, diseñadores, editores de video y especialistas en datos ejecutaba los planes. Producían notas falsas, videos manipulados, memes, chats fabricados de WhatsApp. Después, una empresa externa llamada Metrics to Index amplificaba ese contenido a través de redes de bots y perfiles falsos en redes sociales. Lo que llegaba al público parecía espontáneo. Era un producto. Los documentos filtrados muestran que Tejado informaba directamente a los más altos ejecutivos de Televisa. El escándalo alcanzó a Emilio Azcarra Gallán, presidente del consorcio hasta octubre de 2024, y a sus sucesores, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Según los archivos, la operación no era un secreto bien guardado dentro de la empresa. Era conocida en la cúpula. Entre las operaciones documentadas estaban campañas contra Carlos Slim, el empresario más rico del país
y rival comercial de Televisa. En 2021, Cuando el tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México se derrumbó y murieron personas, el Palomar fabricó y amplificó contenido que señalaba a las empresas de Slim como responsables directas del colapso, borrando de esa narrativa la participación de otras empresas vinculadas a los propios intereses de Televisa. La campaña fue coordinada, financiada y ejecutada desde las oficinas de Chapultepec. Fabricaron chats falsos para vincular a la periodista Carmen Aristegui con pagos ilegales. Su nombre aparece más de 300 veces en los archivos del Palomar. Le construyeron una narrativa de corrupción con materiales que no existían. Diseñaron estrategias para desacreditarla ante fuentes, anunciantes y autoridades. Todo desde la misma empresa a la que Aristegui había criticado públicamente durante años. Pero el caso que ningún mexicano que lo conoció pudo ignorar fue el del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo. Camero había emitido resoluciones judiciales que resultaban incómodas para los intereses de Televisa y para los de un contratista poderoso del gobierno. El magistrado tenía un hijo menor de edad que asistía al colegio West Hill. El equipo del Palomar tomó esa información y construyó una operación que llegó a un extremo que ningún telespectador habría imaginado. Fabricaron una denuncia de abuso sexual infantil contra el hijo del magistrado. Grabaron videos con actores, voces distorsionadas, rostros cubiertos. Una mujer que trabajaba en el equipo actuó el papel de madre indignada. El material trucado fue distribuido en redes sociales para desprestigiar al juez y presionarlo en sus sentencias. El magistrado murió durante el periodo en que esa campaña estaba activa, mientras padecía una enfermedad terminal. El Palomar también operó dentro del Poder Judicial. 2 funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco José Rullán Gutiérrez y Mariana Rocío Franco Rodríguez, trabajaban simultáneamente para Televisa, bajo las órdenes de Tejado Dondé, mientras recibían sueldos del máximo tribunal del país. Desde esa posición, ayudaron a construir y defender la imagen pública del entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien a su vez había favorecido a Televisa con contratos millonarios. Uno de ellos, a la empresa Metrics to Index, por 47 millones de pesos pagados con dinero público. Lo que Televisa Leaks reveló no era solo corrupción empresarial, era la demostración de que el sistema que había comenzado en 1950, con un acuerdo entre un presidente y unos empresarios, había evolucionado hasta algo que ninguno de esos fundadores habría podido imaginar. Ya no era un pacto de silencio, ya no era cobertura favorable a cambio de concesiones, era una fábrica, una operación industrial de fabricación de realidad, operando desde las mismas instalaciones donde se producían los noticieros que millones de mexicanos seguían creyendo. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, había dicho en vida que Televisa era un soldado del PRI. Lo dijo con orgullo, lo dijo en público. La frase que definía Televisa en 2024 no la dijo nadie en público. Estaba en los chats internos del Palomar y decía algo completamente diferente. La lealtad es al que pague, no al partido, no al gobierno, al que pague. Eso era lo que Televisa se había convertido 74 años después de su fundación. No un soldado, una empresa de servicios. Y sus servicios incluían destruir a quien fuera necesario destruir. Lo que quedaba por saber, cuando Televisa Leaks comenzó a publicarse, era esto. ¿Alguien iba a responder por ello? ¿O el poder de Televisa era todavía suficiente para sobrevivir incluso a esto? El 24 de octubre de 2024, Emilio Azcárraga Gallín envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores. El texto era breve, corporativo, redactado con la precisión que usan las empresas cuando quieren decir mucho con pocas palabras. Informaba que el Consejo de Administración de Grupo Televisa había aprobado su solicitud de tomar licencia como presidente ejecutivo, con efecto inmediato, mientras se resolvía una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionada con la FIFA. 27 años después de asumir el control de la empresa a los 29 años, tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Gallán salía de Televisa por la puerta de atrás. No por decisión propia, por una investigación federal en el país que tiene la capacidad legal y los recursos para perseguir sobornos internacionales hasta donde haga falta. El caso tenía historia.
En 2017, durante un juicio en Nueva York por el escándalo conocido como FIFAgate, un empresario argentino llamado Alejandro Busarco declaró como testigo ante la corte que Televisa y otra empresa de medios habían sobornado a un vicepresidente de la FIFA para obtener los derechos de transmisión de los mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030. Los abogados de Televisa lo negaron. La empresa emitió comunicados afirmando que había conducido su propia investigación interna y que no había encontrado ninguna irregularidad. El caso quedó suspendido durante años. En agosto de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reabrió la investigación. Esta vez con más profundidad, con más alcance, con la misma metodología que desde 2016 había llevado a juicio a más de 50 personas vinculadas al FIFAgate, de las cuales 30 habían terminado en prisión. El 30 de agosto, Televisa informó a sus inversionistas que la investigación podría tener un impacto material en su situación financiera. 2 meses después, Azcárraga pedía licencia. Lo que la salida de Azcárraga representaba no era solo un movimiento legal, era el fin de una era que había comenzado 74 años antes con su abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta, y las primeras concesiones de televisión en México. 3 generaciones de una familia que había construido el monopolio mediático más poderoso de América Latina, que había silenciado masacres, fabricado presidentes, comprado congresos, operado redes de prostitución interna y, en sus últimos años, montado una fábrica clandestina de mentiras desde sus propias instalaciones. 3 generaciones. Y al final, fue una corte federal en los Estados Unidos la que obligó al último heredero a salir de su despacho. Pero la historia no terminó con la salida de Azcárraga, porque Televisa no desapareció. La empresa siguió funcionando bajo la dirección de Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, los mismos ejecutivos que, según los documentos del Televisa Leaks, habían estado al tanto de las operaciones del Palomar durante todos esos años. El grupo clandestino que fabricó denuncias falsas de abuso sexual, que atacó jueces, que construyó campañas de desinformación contra periodistas y empresarios rivales, había operado con su conocimiento. Y ahora eran ellos quienes dirigían la empresa. En enero de 2025, Germán Gómez García entregó su disco duro a Carmen Aristegui. En abril, comenzaron a publicarse los Televisa Leaks. El escándalo se extendió por semanas. Lo que los documentos revelaron, el Palomar, los actores contratados, los magistrados sobornados, las denuncias fabricadas, llegó a los medios internacionales, a los legisladores, a los mercados financieros. Televisa cotiza en la Bolsa de Nueva York, y en Estados Unidos, una empresa que no revela operaciones irregulares en sus reportes corporativos enfrenta consecuencias que van más allá de la opinión pública mexicana. Ni Televisa ni las nuevas autoridades de la empresa emitieron un posicionamiento formal sobre los Televisa Leaks. Lo que sí hicieron fue lo que Televisa siempre había hecho cuando algo amenazaba con exponer lo que ocurría detrás de las cámaras: guardar silencio y esperar que pasara. Pero algo era diferente esta vez. El silencio de Televisa ya no controlaba la narrativa. Internet distribuía lo que la empresa elegía no transmitir. Las redes sociales amplificaban lo que sus noticieros ignoraban. La generación que en 2012 había marchado con la consigna de que Televisa idiotiza era ahora adulta, con hijos, con memoria y con acceso a fuentes que no pasaban por los filtros de Chapultepec. El monopolio de la pantalla no cayó de golpe. Fue cayendo durante años, antena por antena, credibilidad por credibilidad, escándalo por escándalo. Tlatelolco en 1968, el fraude de 1988, la ley Televisa en 2006, Peña Nieto en 2012, el catálogo, el Palomar, el FIFAgate. Cada uno de esos episodios fue una grieta en el edificio, y los edificios que se agrietan demasiado no colapsan de manera dramática, se vuelven inhabitables, se abandonan. Y lo que queda después no es escombro. Es la pregunta que debería haberse hecho desde el principio. ¿Cómo fue posible que un país entero le creyera durante tanto tiempo? La respuesta, tal vez, es la más incómoda de todas. No fue solo Televisa. Fue también la necesidad que tiene cualquier sociedad de creer
que lo que ve en su sala cada noche es verdad, que las noticias son las noticias, que el noticiero no tiene dueño con intereses, que la pantalla no miente. Televisa entendió esa necesidad mejor que nadie, y la usó durante 50 años. Hay una pregunta que queda cuando termina de entenderse todo esto. No es una pregunta sobre Televisa, es una pregunta sobre lo que México eligió creer durante medio siglo. Porque Televisa no operó en secreto, operó a la vista de todos. Las concesiones entregadas sin licitación en 1950 fueron públicas. El silencio de Tlatelolco ocurrió mientras millones de mexicanos encendían sus televisores y veían otra cosa. El noticiero que construyó la imagen de Peña Nieto durante 6 años lo vieron decenas de millones de personas cada noche. La ley Televisa se aprobó en el Congreso, con votos contados en 7 minutos, y al día siguiente estaba publicada en el Diario Oficial. Nada de esto fue completamente invisible. Hubo periodistas que lo documentaron, hubo senadores que lo denunciaron, hubo académicos que lo escribieron con nombre y apellido. Pero durante décadas, la voz que llegaba a más hogares, la que acompañaba las tardes y las noches de generaciones enteras de mexicanos, era la voz de Televisa. Y esa voz decía que todo estaba bien. Lo que los Televisa Leaks revelaron en 2025 no fue una sorpresa para quienes habían seguido la historia con atención. Fue la confirmación documental de algo que muchos sabían, pero que muy pocos podían probar: que el control no había terminado con el PRI, que el pacto original de 1950 no había muerto. Había mutado, había aprendido a operar en la era digital con las mismas lógicas de siempre: proteger intereses, silenciar inconvenientes, fabricar realidad. La familia Azcárraga construyó durante 3 generaciones algo que ningún gobierno democrático debería haber permitido: un monopolio sobre la versión de los hechos que recibían 70 millones de personas. No solo sobre el entretenimiento, sobre la realidad, sobre quién merecía gobernar y quién no, sobre qué masacres habían ocurrido y cuáles no, sobre qué era México y qué podía ser. Eso es lo que se está desarmando ahora. No de manera ordenada, no de manera rápida, pero se está desarmando. Y lo que venga después, lo que México construya en el espacio que deja ese monopolio, depende en parte de cuánto recuerde lo que ese monopolio costó. Porque las historias que una sociedad elige recordar dicen más sobre ella que las historias que vivió. Y esta es una historia que México lleva demasiado tiempo eligiendo no recordar con claridad. Ya es tiempo.